¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Vamos a ver, en primer lugar, los antecedentes y cómo han cambiado las definiciones al pasar los años. En 1967, Ashbow postuló este síndrome. Lo definió como un paciente que presentaba hipoxemia de inicio repentino, que no mejoraba con el oxigenoterapia, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y que no tenía clínica de insuficiencia cardíaca, por lo que no era un edema pulmonar cardiogénico. A su vez, descubrió en varias autopsias que el pulmón de este síndrome o de este común presentaba membranas hialinas como lo presenta el mismo síndrome, pero en recién nacidos, por lo que se denominaba como la enfermedad hialina del adulto o la dificultad respiratoria en los adultos, aunque ese término se fue dejando de lado. Luego, en 1975, Murray nos postuló un sistema de puntaje para poder determinar y diagnosticar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Nos decía que un puntaje mayor de 2,5 según su score no definía un síndrome de dificultad respiratoria. Eran cuatro puntajes o cuatro variables que vamos a ver más adelante, cuatro parámetros. Uno, que haya infiltrados en la radiografía de tórax, que hay hipoxemia, que la distensibilidad pulmonar que antiguamente se medía esté muy alterada esté disminuida, y que el PEP, sí, el PEP, que también lo vamos a ver más adelante, esté también alterado. Si es que había alteraciones de eso, nos daba ese puntaje, ¿no? Luego, en 1994, hubo una conferencia o un consenso, mejor dicho, entre las escuelas americanas y europeas para definir los parámetros del síndrome de dificultad respiratoria aguda en el 94. En este, en este punto, habían definido que la lesión aguda de pulmón era diferente al síndrome de dificultad respiratoria aguda, era diferente y lo separaban mediante mediciones de la PAFI. Recuerden que la PAFI es la PO2 sobre la FiO2. Entonces, en 1994 nos decían que una lesión aguda pulmonar era menor a 300 milímetros de mercurio y recién se podía denominar síndrome de dificultad respiratoria cuando sea menor de 200 milímetros de mercurio. Recuerden, ese es en el 94, por lo que cuando ustedes leen en internet más que todo, eh, estas definiciones ya no se usan, estas definiciones son del siglo pasado, ¿sí? Ya no se usa esta clasificación de menor a 300 y menor a 200, ¿ya? Luego llegó en el 2012, ¿sí? Los criterios de Berlín en el 2012, que actualmente se siguen utilizando, ¿sí? Actualmente se siguen utilizando los criterios de Berlín, pero los criterios de Berlín modificados por Kigali, los que se usan actualmente. Y acá puedo decir que en el 2012 se postulan criterios que actualmente se usan, pero en el 2016, y eso agréguenlo, Kigali lo modificó y esos son los que se usan bueno, recomiendan también la actual guía, ya la actual guía de la New Global Definition de la SDRA del 2023. ¿Sí? ¿Qué te decía el Berlín? Así puntos importantes. Eliminaba el término de lesión aguda de pulmón menor a 200 y síndrome de dificultad respiratoria menor de 200 el SDRA y menor de 300 la lesión pulmonar aguda. ¿Ya? Decían que la lesión pulmonar aguda es igual a SDRA. Es igual, ¿sí? Así que estos términos para separarlos del 94 se eliminan. ¿Qué más? Postulan las gravedades del síndrome en general mediante también el PAFI, ¿sí? Mediante el PAFI. O sea, menor de 300 es un SDRA, pero leve, ¿sí? Y así sucesivamente. Menor de 100, perdón, menor de 200 es moderado y menor de 100 es grave, ¿ya? Como pueden ver, ya no se utiliza la lesión pulmonar aguda
para separarla de la SDRA porque ambas son la misma. Se descubrió fisiopatológicamente que ambas son la misma, por lo que la gravedad en ambas es lo mismo, ¿sí? Ya no se utiliza la separación del 94. Eso debe de quedar en claro. Se sigue utilizando conceptos del 67, ¿ah? Como un ejemplo, la presencia de radiopacidades o infiltrados radiológicos. Eso se sigue dando hasta en la actualidad, ¿sí? Hasta en la actualidad. ¿Ya? También otro punto que desde el 67 no cambia es que se descarte sobrecarga de líquidos o insuficiencia cardíaca. Eso también sigue utilizándose en los criterios actuales. Solamente que el 2023, esa New Global Definition de la SDRA, nos ayuda a definir SDRA en situaciones de recursos limitados o en hospitales en donde no hay ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque los criterios de Berlín se basaban en criterios de hospitales que tenían y ellos suponían que tenían ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Por eso era muy importante que el paciente esté con ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Para poder definirlo. Pero el 2023, esta nueva guía nos clasifica en otros escenarios y eso nos ayuda ya a completar un diagnóstico en otros escenarios que donde no haya un AGA, un ejemplo también, porque necesitabas un AGA para definir el PAFI, ¿ya? Y se utiliza otro parámetro, ¿sí? Así que en el 2023, la guía actual nos añade que si es que tú tienes un AGA en un hospital de complejidad que tenga AGA, utilice el PAFI, ¿sí? Que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Pero imagínate que estás en un hospital que no tiene AGA. ¿Qué haces para clasificar y definir mi SDRA? Utiliza la saturación de oxígeno sobre la FiO2. ¿Ya, chicos? Saturación de oxígeno sobre la FiO2. Eso de ahí, ese cociente, es lo que me incluye la guía 2023 que en la 2012 no hay. ¿Ya? Dentro de las etiologías del síndrome de dificultad respiratorio agudo, vamos a tener las más frecuentes, que es pregunta también del ENAM, la sepsis. Es la causa más frecuente de este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si ustedes vienen, ¿sí? De infectología, hemos visto esta patología, ¿no? Y una complicación respiratoria es este síndrome, ¿sí? Las neumonías también me puede dar síndrome de dificultad respiratoria aguda. La aspiración de contenido gástrico y traumatismos torácicos también me dan este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esas son las causas más frecuentes. Las menos frecuentes tenemos la transfusión masiva de sangre, la pancreatitis aguda, entre las que yo he visto en mi vida, ¿sí? Pero estas de acá, chicos, sí o sí lo van a ver, ya frecuentes. A nivel fisiopatológico, los libros como Harrison o Farreras nos divide al síndrome en tres etapas, una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. La fase exudativa, obviamente presentas o vas a observar a nivel histológico un edema alveolar asociado a membranas hialinas, ¿sí? Aproximadamente dura entre un promedio de 2 a 7 días, ¿ya? Edema alveolar con membranas hialinas. Luego tenemos la fase proliferativa en donde va a haber un engrosamiento intersticial porque existe una inflamación en los tabiques intersticiales que genera infiltrado leucocitario abundante, ¿sí? Por lo que los tabiques aumentan de tamaño, ya fase proliferativa. Luego existe una fibrosis de los tabiques haciendo que haya un colapso, ya que hay un colapso en los alveolos, por lo que estos van a ser escasos, fase fibrótica. Ya, chicos, estas son las tres fases del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Acá tenemos también puntos importantes. Ya normalmente, como pueden observar, tenemos un parénquima pulmonar en donde se encuentran los neumocitos tipo 1, que son células planas, como pueden observar, y los neumocitos tipo 2, que son células más que todo cúbicas con microbiosidades que producen el surfactante,
La tipo uno nos ayuda más que todo para la difusión alveolo capilar. Los alvéolos están limpios, llenos de aire. El intersticio, bueno, el tabique intersticial o el tabique alveolar está con tejido conectivo, poco, ¿no? Pero sí hay tejido conectivo. Y luego tenemos nuestro capilar eh, alveolar, ¿sí? Nuestro capilar alveolar. Cuando el paciente sufre una etiología como sepsis, como neumonías, aspiraciones, pancreatitis, se produce un aumento en una lesión endotelial, ¿sí? Una lesión endotelial y una lesión epitelial. Las dos así se denomina. Entonces, tenemos una lesión del epitelio, principalmente de neumocitos tipo uno, y una lesión del endotelio. Ambas generan un aumento en la permeabilidad, produciéndome un exudado, ¿sí? Un exudado, un fluido líquido edematoso, más que todo de tipo inflamatorio, o sea, con células leucocitarias, con detritus, con citocinas, con proteínas, ¿sí? Todo eso de ahí dentro de ese líquido inflamatorio. Esa es la fase exudativa, ¿ya chicos? Luego tenemos la fase proliferativa. Poco a poco se va reabsorbiendo el edema, ¿sí? Poco a poco se va reabsorbiendo el edema. Empieza a proliferar, ¿sí? En esta fase el tabique intersticial, ¿ya chicos? Poco a poco se va reabsorbiendo el edema alveolar, pero se va depositando, ¿no? También, o infiltrándose mayor cantidad de leucocitos, haciendo que el tabique intersticial se engrose, ¿ya? Se engrose. Y si es que continúa esta patología, empieza a haber un depósito de tejido conectivo, ¿ya? Mediado por fibroblastos en el intersticio y en los alveolos, fase fibrótica. Clínicamente, el síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene una presentación que debe ser cumplida, que debe ser menos de 7 días de instauración, ¿sí? Se va a asociar con disnea, en menos de 7 días, una disnea aguda, a- que a su vez va de la mano con taquipnia, ¿sí? Si es que el paciente tiene una infección con fiebre, ¿ok? Si el paciente tiene sepsis, hay que identificar los signos de sepsis, que es un foco infeccioso con su clínica, que puede ser neumónico, abdominal, urinario o piel, asociado con signos de hipoperfusión, hipotensión, llenado a que es mayor de 2 segundos, ¿sí? Mayor, no menor. Borren eso. Mayor de 2 segundos, trastornos del estado de conciencia y oliguria. También, siempre importante, descartar signos de sobrecarga o retención de líquidos o de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Como ustedes van a ver insuficiencia cardíaca en cardio, acá pueden anotar qué signos van a tener que buscar. Y les voy dejando, ¿no? Más que todo, para no integrar tanto y aglomerarlos de información, vamos a dejar los más importantes. Un ejemplo, ingurgitación yugular, ¿sí? Edemas en miembros inferiores, reflujo hepato yugular, disnea paroxística nocturna. Son signos importantes, no específicos para insuficiencia cardíaca. Bueno, el edema de miembros inferiores no, pero sí, igual lo coloco porque es el más frecuente también. ¿Ya? En el examen físico, ¿qué encontramos? Un síndrome de consolidación, o sea, frémido táctil asimétrico y acentuado en ambos campos pulmonares de forma difusa, matidez difusa en ambos campos pulmonares, crepitantes finos en ambos campos pulmonares, ¿sí? O sea, hay una consolidación en ambos, es bilateral. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es bilateral, no te olvides. En el diagnóstico por imágenes, acá pueden observar infiltrados alveolares en el pulmoncito. Ya chicos,
Todo lo que ven radiopaco son infiltrados alveolares con broncograma aéreo. Es un patrón alveolar difuso, ¿no? Luego tenemos la tomografía computarizada. Aquí igual se observa mucho mejor la consolidación que también se ve hiperdensa. Sí, ahí lo tienen. Miren, se ve muy bien la definición de hiperdencial. Ahí lo tienen, ¿no, chicos? Acá está la consolidación o edema. Sí, y acá está normal. Ya, igual acá de forma bilateral. Sí, ahí tenemos hiperdensidad bilateral con broncogramas aéreos, que son las zonas que están más oscuras, o sea que hay aire. Y la ecografía pulmonar también me sirve para poder ver consolidación, sí, de forma rápida. Ya recuerden que es un método diagnóstico en neumo. Que vamos a encontrar una línea pleural lisa que nos indica que la pleura está normal. Ausencias de línea A, sí, horizontales. La ausencia de líneas A horizontales, sí, chicos, esa ausencia de líneas A horizontales me indican algo patológico, que es la ausencia de aire. Y luego, como pueden ver, las líneas que están de celeste, que son verticales, me indican la presencia de consolidación, ¿sí? Líneas B, presentes, consolidación. Líneas A, que son unas negras que atraviesan así, es ausencia de aire, también me indica consolidación, porque no hay aire en los alvéolos, están llenos de líquido. Dentro de los criterios diagnósticos, vamos a hablar sobre los criterios históricos, más que todo mencionarlos porque no se utilizan actualmente. Para que sepan, nada más lo he colocado. Acá te coloco los primeros criterios que se postularon en el 67. Vamos a rescatar los que se siguen utilizando en la actualidad. Uno, los infiltrados bilaterales en la radiografía, que no hay evidencia de que sea cardiogénico, ¿sí? Esos dos, más que todo. ¿Ya? Luego tenemos que Murray en el 75 y por muchos años utilizó el LUN, bueno, este score de siglas LSSS de Murray, que medía los infiltrados en radiografía y la hipoxemia tipo PAFI, ¿no? Ahí lo tienen. Ya, esto lo rescato porque se sigue utilizando. Y bueno, el PEP también se sigue utilizando. Luego en la conferencia del 94, acá te crean otras definiciones en donde sigue los infiltrados como criterio. Recuerden que esto de acá de ALI menor a 300 ya no se usa, ni LSRA menos de 200 tampoco. Ya, estas definiciones o bueno, esta clasificación está en desuso. Ya, chicos. Y luego estamos aquí, en la actualidad. Existen tres escenarios en el síndrome de dificultad respiratoria actualmente. El intubado, sí, el no intubado, pero con un hospital con recursos. Y el obviamente no intubado, pero en un hospital de recursos limitados. El SDRA intubado, ¿sí? Se sigue utilizando en los criterios de Berlín del 2012, pero modificados por Kigali. Ya, recuerden, se sigue utilizando. Paciente tiene que estar intubado en ventilación mecánica, en donde el comienzo de su enfermedad haya sido con síntomas respiratorios agudos en menos de 7 días aproximadamente, asociado a opacidades bilaterales no explicadas totalmente por derrames, colapsos o nódulos, ¿ya? Que haya sido diagnosticado mediante esto, radiografía de tórax y o tomografía computarizada, ¿ya? Acuérdate, opacidades con estos dos métodos, radiografía o tomografía, ¿sí? En el 67 solo era radiografía, no, aún no se daba la tomografía, ¿no? Pero ahora sí, ¿ya? Entonces, en un paciente intubado con recursos, en un hospital con recursos, hay que determinar mediante radiografía o tomografía. ¿Qué más? Se sigue utilizando en que debe de descartarse la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de líquidos. Y se sigue utilizando el criterio de Berlín de gravedad, según el PAFI,
Pero Kigali agrega también la saturación sobre FiO2, ¿ya? La saturación sobre FiO2, ¿ya chicos? Entonces, como pueden observar, en este año ustedes deben de conocer que la saturación sobre FiO2 se tiene que utilizar para síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si es que no tienes valores de AGA como una PO2, puedes utilizar tu saturación del paciente, porque sí o sí tiene que tener saturación, ¿ya? Con un pulsímetro, ¿no? Con eso sencillamente sacas la saturación de oxígeno. ¿Ok, chicos? Luego, en la New Global Definition de la SDRA del 2023, ahí lo tienen, la guía, vamos a presentar lo siguiente. Un paciente no intubado, esto lo comparten ambos, ¿ah? Que dentro de la semana presenta, recuerda, ¿no? Dentro de la semana presenta estos síntomas respiratorios, de insuficiencia respiratoria, y que no se debe a insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, ¿sí? O a sobrecarga de líquidos. Acuérdate, ¿ya chicos? Entonces, eso de ahí es importante porque se utiliza en toda la definición según en todos los escenarios. Paciente que sus síntomas comienzan dentro de la semana y que se descarta insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos como causa. La diferencia es que se intuba o no se intuba, ¿no? Acá hablamos de pacientes no intubados. Entonces, en un hospital con recursos, en un paciente no ventilado, la PAFI debe de ser menor de 300 o la saturación sobre FiO2 debe de ser menor de 315, siempre y cuando la saturación de este sea 97%. Así que vamos a subrayarlo de rojito, que esto es un punto nuevo. Bueno, en sí, estos dos escenarios son nuevos, ¿ah? Son nuevos. ¿Qué más? Te dicen que como no está ventilado, el paciente puede estar con ventilación mecánica no invasiva. Y recuerden que hemos visto en la clase anterior que la ventilación mecánica no invasiva, el paciente está totalmente consciente en su mayoría de casos, ¿no? Es lo normal. Entonces ahí tenemos el oxígeno nasal por alto flujo, alto flujo. em, En otras palabras, es la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Que es un tipo de ventilación mecánica no invasiva. Ya la cánula nasal de alto flujo a más de 30 litros por minuto. O también un CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, que también es una ventilación mecánica no invasiva, a más de 5 centímetros de agua. ¿Ya? En ambos, opacidades bilaterales confirmadas por radiografía de tórax o tomografía en un paciente, en un hospital con recursos que no son limitados. En cambio, cuando son limitados, basta, y eso puede servirles en hospitales que son nivel 2 acá en el Perú, ¿sí? Que no tienen AGA, que no tienen tomografía, ya, recuerden, o hasta que no tienen radiografía de tórax, en esos tres puntos. Para eso se creó este escenario. Entonces, ¿yo cómo puedo definir en ese escenario un síndrome de dificultad respiratoria aguda con una saturación sobre FiO2 menor de 315? Sí, y eso lo voy a subrayar ya de forma individual, ya, miren. Opacidades bilaterales confirmadas por eco, que es lo más básico que debe tener un hospital nivel 2, sí. Y no se necesita, ya, en un escenario con recursos limitados, no se necesita los valores de PEP ni los valores perdón, los valores de litros por minuto, ya. No, simplemente con estos dos puedo definir que el paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda, siempre y cuando menos de 7 días y no haya insuficiencia ni sobrecarga de líquidos, ¿no? Eso es lo importante. Esos cuatro parámetros me sirven para un hospital de recursos limitados, como hay muchos en el Perú, ¿ya? Ahora vamos con el manejo. Las guías actuales de síndrome de dificultad respiratoria aguda optan como primera línea a la ventilación mecánica no invasiva siempre y cuando el hospital tenga recursos.
¿sí? O sea, un recurso sería la ventilación mecánica. Y acá en el Perú y en Trujillo, más que todo, o en Lima, perdón, o en Piura, los hospitales nivel 3 del MINSA son los que tienen ventilación mecánica no invasiva. Los nivel 2 o las postas no lo tienen. Por lo que en hospitales de recursos limitados se recomienda utilizar como primera línea de frente a una mascarilla con bolsa de reservorio a 15 litros por minuto. ¿Ya, chicos? Eso recomienda la guía actual. Escenarios con recursos limitados, de frente mascarilla con bolsa de reservorio, porque no tengo ventilación mecánica no invasiva, ni peor, ¿no? No tengo ventilación mecánica invasiva. ¿Ya? En hospital con recursos, y más que todo este escenario en donde no esté intubado, ¿ya? O sea, esto de aquí, este paciente no intubado con recursos, hay que darle ventilación mecánica no invasiva. A este paciente con recursos limitados no intubado, se le da mascarilla con bolsa de reservorio a 15 litros por minuto. ¿Ok? Entonces, si tengo un paciente con ventilación mecánica no invasiva, se recomienda en primer lugar dentro de las dos modalidades. Habíamos visto en la clase anterior que existen dos modalidades de ventilación mecánica no invasiva. La cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y la CPAP, ¿no? De estas, la que se recomienda mucho más es la CENAF. Ya, la CENAF eh, es la ventilación mecánica no invasiva que se recomienda en su mayoría de veces, ¿sí? Primera línea dentro de las ventilaciones mecánicas no invasivas. Segundo eso, porque acá dice se sugiere y acá dice se recomienda, ¿ya? Estas son las indicaciones para pasar a una ventilación mecánica invasiva. No te olvides, frecuencia mayor de 35 a pesar de la oxigenoterapia, sea en no invasiva o sea en la bolsa de reservorio. O sea, si tú ves eso en tu recurso limitado, tienes que sí o sí referirlo, ¿no? Referirlo. Recuerden que igual el hospital tiene que ver que hay que referir al paciente cuando tenga estos parámetros, porque tiene que sí o sí tener ventilación mecánica invasiva. ¿Ya? Acidosis persistente, la PO2 que no sube y sigue menos de 45, la frecuencia mayor de 35 e inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Inestabilidad hemodinámica que no responde a líquidos ni a vasopresores. Una vez el paciente se le haya intubado, ¿sí? Se le haya intubado, se recomiendan los siguientes parámetros para ventilación mecánica invasiva, ¿no? El paciente con SDRA moderado severo según el PAFI, que es lo más común que se utiliza en UCI, no tanto la saturación sobre FiO2, más que todo la PO2 del AGA, ¿no? Debe de estar en decúbito prono tempranamente, ¿sí? Debe tener un volumen corriente, que es el volumen, por así decirlo, también denominado tidal, que se multiplica con 6 milímetros por kilogramo, ¿no? ¿Ya? O el peso del paciente ideal. La presión de pico no debe de subir más de 35 centímetros de agua. Siempre tiene que estar máximo 35 menos, igual que la presión de meseta, menos de 30 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria que debes de colocar aquí, miren, acá está, ¿no? Este es un monitor básico, ¿ya? Básico de, de un ventilador mecánico. Tenemos el PIP, tenemos el PEP, tenemos las respiraciones por minuto. Acá 20 respiraciones le han puesto, está bien, menos de 35, ¿sí? El volumen tidal que se saca con esta fórmula, volumen tidal o corriente, está bajito, lo pueden observar. ¿Ya? Ahí lo tienen, ¿ok? La presión final de la expiración positiva o PEP tiene que ser la PEP mayor de 5 centímetros de agua, ¿ya? Y ahí lo tienen 6, así que está bien, ya está bien. La presión de pico, que es la PIP, tiene que ser menor de 35 centímetros de agua, la PIP. Acá está en 24, está bien, ya está bien. Ya chicos, entonces, otro parámetro es la FiO2. La FiO2 que se recomienda en la ventilación mecánica invasiva en un síndrome de dificultad respiratoria aguda es menos de 60%. ¿Ya chicos?
Otros parámetros recomendados siempre en una ventilación, como el paciente va a estar postrado, ahí lo tienen postrado y sedado, hay que utilizar enoxaparina para prevenir la trombosis venosa profunda y omeprazol para su protección gástrica. Ya NPO y ver la forma de hacer un soporte nutricional, ¿sí? Como el paciente va a estar con catéter venoso central, se le puede dar un soporte nutricional parenteral, siempre y cuando cumpla las indicaciones de este mismo. Eso sería todo, nos vemos en una siguiente clase, gracias.